Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de Aldo Abraham, director ejecutivo en Fundación Libertad y Progreso. Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenido. Un gusto estar acá contigo. Como siempre, sabés que contás con nosotros y nosotros contamos con vos cuando queremos explicar alguna realidad de la situación económica argentina. En esta ocasión lo que quisiera hacer es un raconto de una situación, de qué es lo que pasó o qué balance te deja el año 2025, muy someramente, obviamente, de cómo evolucionó y si vamos por el camino correcto. Mira, empiezo por el final, vamos por el camino correcto. Es cierto que este año tuvo una particularidad. En general se preveía que las elecciones iban a traer alta incertidumbre y fundamentalmente porque era imposible imaginarse que todas las corporaciones profesionales, empresarias, gremiales, intelectuales que estuvieron haciendo plata básicamente a costa del bienestar económico de los argentinos, gracias a protecciones y prebendas que consiguieron con anteriores gobiernos y que este gobierno ya anunció públicamente que se las va a quitar, y también políticas, por supuesto, no reaccionaron, ¿no? O sea, cuanto más fortaleza tuviera este gobierno en el Congreso, claramente más rápido van a desaparecer todos esos privilegios y esas posibilidades de hacer plata a costa nuestra. Así que ahí van a poner la carne sobre el asador toda la que tuvieran y van a tratar de usar el poder económico, el poder de movilización, poder político también, poder de los medios, todo lo que estuvieran a su alcance para desgastar al gobierno, lamentablemente quizás también incentivados por algunas decisiones de estrategia política hacia las elecciones del propio gobierno. Las cosas fueron muchísimo peor, ¿no? Se generó muchísimo más incertidumbre. Esto obviamente se incrementó fuertemente cuando se fueron aprobando ciertos proyectos dentro del Congreso, y ni que hablar cuando el kirchnerismo ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era como decir, bueno, volvemos al pasado, más o menos, ¿no? Así que la fuga de capitales que tuvimos fue fenomenal, la huida del peso también, por eso es que tuvimos un dólar que inmediatamente se fue a buscar los techos de la banda, y la verdad una sensación de crisis, ¿no?, por venir muy fuerte. Gracias a Dios la película no terminó como venía, la verdad que fue de terror, no, claro, hasta ese momento, sino que la gente terminó votando, a pesar del esfuerzo y del sacrificio que viene haciendo para que la Argentina sea un país normal, terminó votando seguir por este camino, ¿no?, a la normalidad. Y eso no solamente creo yo que se visualizó en la cantidad de legisladores que sacó el oficialismo, porque si no sería poco lo bueno que ha sido estas elecciones, sino que también en que la gente por ahí no votó al oficialismo, pero votó a otras listas donde sus candidatos que entraron al Congreso apoyaban ir hacia un país normal, la razonabilidad, ¿no?, de las políticas económicas, nada más que por ahí con matices, ¿no? Y lo que salió fuertemente debilitado fueron los que querían volver al pasado, justamente. Y eso yo creo que lo vimos reflejado en una realidad en el momento en que se sancionó el presupuesto en el Congreso. ¿Por qué el año pasado no se pudo sancionar y este año sí pudimos tener un presupuesto? Fundamentalmente porque el año pasado, ¿cómo fue la discusión? Bueno, aumentemos el gasto. Y sí, pero vamos a tener déficit. Hay que bajar gastos. No, aumentemos el gasto. No, sin déficit tiene que ser el presupuesto, si no, no sale. Entonces, bueno, pero entonces aumentemos los ingresos, ¿no? La estimación de ingresos, lo cual es como hacerse trampa, ¿viste?, en el solitario, ¿no? Entonces, y el gobierno dijo, no, eso es una barbaridad, es engañar a la gente. Saco el presupuesto y terminamos sin presupuesto. En cambio, fíjate que el presupuesto este año, lo que no estuvo nunca en discusión, excepto por una minoría,
es que es equilibrio fiscal, ¿no? A partir de ahí, bueno, vemos qué gasto aumentamos, qué otro tenemos que bajar, ¿no es cierto? Pero la discusión se dio en ese tono y por eso se terminó teniendo un presupuesto que es cierto que después quedó ahí el capítulo 11, ese que fue derogado en realidad, sí, que no fue aprobado, pero bueno, la discusión se dio en términos razonables, lo cual también habilita también una expectativa de optimismo para el año que viene, o este año, ¿no? 2026, porque imagínate que quiere decir que esa composición de legisladores que votó algo razonable en términos de presupuesto también va a estar ahí a la hora de votar algo razonable, por ejemplo, en la reforma laboral, que es sumamente importante que se haga en la Argentina. Sí, tal cual. Esa alternativa era básica como para poder seguir avanzando con la evolución de por qué camino estaban tomando como una alternativa positiva, ¿no? Sí, porque una cosa que a veces la gente pierde de vista, por ejemplo, te dicen, ¿no? Bueno, pero este gobierno dijo que iba a privatizar un montón de cosas. ¿Y cuánto privatizó? Bueno, el problema es que cuando se discutió la ley Bases, allá por mediados del año 2024, los legisladores dejaron muy pocas empresas que se pudieran privatizar y hubo una cantidad de otras que dijeron, bueno, estas también las vamos a dejar privatizar, pero solamente hasta, o sea, el Estado se tiene que quedar limitado. 50% más un voto. ¿Quién va a comprar una acción de una empresa que maneja el Estado argentino? Nadie, y que da pérdida encima. Claro. ¿Qué perspectiva tenés de que dé ganancia? Está bien, es cierto que este gobierno logró, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas dé ganancia, ¿no? Cuando venía perdiendo, pero millonadas de dólares por día, pero lo cual no invalida que haya que privatizarla igual, ¿sí? Porque si no se vuelve caja de la política, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas no se puede privatizar porque no hay una ley, tiene que haber una ley, o sea, yo creo que para que se privaticen las empresas hay que permitir que se privaticen todas y por el total de las acciones, seguro. ¿No es cierto? Y lo otro que es muy relevante para adelante, creo yo, como señal, sin lugar a dudas, es el tema de la reforma laboral. A los argentinos nos han vendido que la legislación laboral de la Argentina defiende los derechos de los trabajadores. Olvídense, eso es mentira, ¿sí? Porque en la Argentina lo que pasa, y viene pasando desde hace décadas, es que el porcentaje de gente que logra un trabajo en relación de dependencia formal en el sector privado, el porcentaje sobre el total viene cayendo continuamente. Desde 2011 casi no se generó este tipo de trabajo. En una palabra, quizás beneficie por sobreprotección a aquellos que tienen la suerte de tener un empleo en relación de dependencia en el sector privado en forma, o sea, formal, ¿no? Sure. Pero al resto se está excluyendo de tener un trabajo con esas características. La persona que entra al mercado laboral tiene que rebuscársela ya sea en la informalidad, que es lo que crece más fuerte, o como monotributista, como autónomo, o terminar en el sector público con un seguro de desempleo disfrazado de trabajo en relación de dependencia en el Estado, ¿no? Porque no cumple ningún rol útil para la sociedad. O sea que lejos de preservar los derechos de los trabajadores, en realidad excluye a la mayoría de los trabajadores de tener un trabajo digno en el sector privado, ¿no? Sí, y hoy los que están fuera del circuito, lamentablemente insertarse en la legalidad es muy difícil. Y es cierto, mientras vos estás dentro de los que consiguieron un trabajo de este tipo, estás bárbaro, ¿no? Pero en cuanto te perdiste ese trabajo, anda a conseguir otro, ¿no? Entre las mismas condiciones. Claramente hay que cambiar la legislación laboral. No me van a decir a mí que en los países normales, serios del mundo, no se respetan los derechos de los trabajadores. Sin embargo, se generan muchísimos empleos en relación de dependencia en el sector privado. ¿Y cuál es el criterio en los países en los cuales hay bajo desempleo y buenos salarios y buenos trabajos? Es que se generen muchos más de los que se cierran. Incentivar la generación de empleo y
Y claramente otra cosa que también creo, no solamente va a beneficiar tener una mejor legislación laboral a los trabajadores, los principales beneficiarios de esto van a ser las pymes, ¿no? Que están todo el tiempo con una espada de Damocles ahí sobre la cabeza ante cualquier posibilidad de un juicio laboral. Claro, en todo ese es el tema principal, ¿no? Porque por eso en definitiva, no se generan empleo. los que tienen, claro, no generan empleo por un tema de, es una mochila que sube un empresario pyme para un probable conflicto laboral que pueda llegar a tener en un futuro. Un riesgo fenomenal, un riesgo alto. De hecho, vos viste que en todos lados, en todos los países del mundo, acá también se dice, ¿no?, que las principales generadoras de empleo son las pymes, ¿no? Todo el mundo, todos los políticos se llenan la boca con las pymes, pero después a la hora de hacer las cosas como para que las pymes prosperen, cero, ¿no? Entre ellas, sacar la litigiosidad que tiene la legislación laboral. Pero en cuanto una pyme en la Argentina consigue un crédito barato de algún organismo público, ¿no?, de un banco público o de algún organismo internacional, usa ese crédito para comprar una máquina para producir más con menos empleados. Sure. Lo cual es un absurdo, porque si hay algo que falta en la Argentina, eso ya quedó clarísimo, es capital, ¿no? Y lo que sobra es gente que quiere trabajar. ¿Cómo puede ser que estemos sustituyendo con capital trabajo? No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hemos logrado con una legislación laboral que es espantosa, es excluyente de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores. No vendan más que preserva los derechos de los trabajadores, porque no es así, ya la historia lo ha demostrado. Solo preserva los derechos, sobreprotege en todo caso a los que tienen un empleo en relación de dependencia en el sector privado formal, lo cual siempre está mal, además, porque imagínate que proteger a un hijo está bien, ¿no? Sí, sobreprotegerlo está mal. Bueno, funciona igual, ¿no? Porque acá la sobreprotección hace que otros trabajadores no tengan el mismo derecho ni las mismas condiciones laborales, y obviamente garantiza la caja y el poder de los sindicalistas. Por eso es que hasta ahora no se ha avanzado en términos de hacer una verdadera reforma, ¿no? Tal cual. Aldo, ¿me das un minuto que seguimos después de la pausa? Dale. Y estamos con vos nuevamente. Vamos para adelante. Una pausa y seguimos, por favor, director. Gracias. Nuestros Autos es el sitio que reúne las mejores oportunidades para la compra de vehículos nuevos y usados. Conoce las exclusivas ofertas de las agencias y concesionarias asociadas a la Cámara del Comercio Automotor. Nuestrosautos.com.ar. Encontrá el auto que buscas. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Bueno, continuamos acá en la City por dentro, en Mercado por Expertos, con Aldo Abrán, con quien estamos compartiendo estos minutos de la situación general. Estábamos hablando del tema laboral y bueno, obviamente hay un montón de cosas que hay, como la ley de inocencia fiscal. ¿Cómo la ves? Mira, yo no soy favorable a los blanqueos, ¿no? Pero hay que reconocer que, sobre todo esta ley de inocencia fiscal, a los que va a beneficiar más que nada es a los sectores de bajos ahorros, ¿no? Porque durante todos los periodos en los cuales tuvimos cepos, los más ricos o los de ahorros medios siempre tuvieron formas de ahorrar en dólares en blanco, porque teníamos acceso a los dólares financieros, a cuentas en el exterior. Pero ya con el acceso a los dólares financieros, a todas estas apps, nos permitieron ahorrar en forma en blanco, en una palabra. Pero lamentablemente los que tienen ingresos bajos, ¿qué terminaban haciendo? Comprando dólares, porque nadie se iba a quedar con pesos que perdían valor a lo pavo, ahorrando en eso, porque todo el mundo valora el costo que tiene un ahorro para uno, es todo el esfuerzo que hizo para juntarlo, ¿no? Entonces terminaban comprando dólares en las cuevas y eso sale inmediatamente del aparato formal. Entonces el hecho de que ahora se le permita a la gente usar esos dólares que en su momento los obligaron a negrear, o sea, un espanto, todas las dificultades que aún pusieron después muchos de estos gobiernos que tuvieron cepos
para entrar incluso en el mercado del Claro. dólar financiero, la verdad era obligar a la gente a pasarse a dólares negros, ¿no? Negrear sus ahorros. Bueno, ahora darle la posibilidad de que si espera que esto realmente ha cambiado y va a cambiar, puede usar esos ahorros en beneficio de todo el mundo, porque ojo que cuando vos decidiste en su momento ahorrar en dólares negros, no solamente esto te genera un perjuicio en términos tributarios, porque eso desaparece para la AFIP, ¿no es cierto? Seguro. O para el ARCA, como se llama ahora. También es cierto que cuando vos hiciste eso, dejaste de consumir en su momento, de invertir por miedo, y para juntar esos dolaritos, para tener un colchón por si venía una crisis, y lo sacaste del sistema, y eso desfinanció en su momento la economía, hizo que vos también para ahorrar consumiste e invertiste menos, y eso nos llevó seguro a alguna recesión o una moderación en el ritmo de recuperación o de crecimiento económico. El sector donde vos consumías parte de tu inversión, Claro, ese perdió un demandante, desapareció. ese le fue mal, ¿no? Bueno, de golpe, ahora le vamos a permitir a la gente que puede usar esos ahorros que tienen, y que la verdad es que a uno no le da placer tener dólares acumulados No, claro. al divino botón. Uno los tenía acumulados porque todo el tiempo estábamos con el agua por acá esperando que venga la próxima crisis y queríamos tener algo para amortiguar esa crisis, que es su impacto negativo sobre la familia, ¿no? Pero si eso no va a existir, ¿para qué quiero los dólares? A mí lo que me daba placer es haber cambiado el auto por ahí, Obvio. ¿no es cierto? O haber cambiado el plasma que ya no da más, o la heladera que está recontravieja, o pintar la casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, todas esas cosas que dejamos de hacer para juntar esos dólares, claramente las vamos a poder hacer en la medida que sea más fácil utilizar esos dólares si los compraste en negros. Y bueno, la verdad es que en ese sentido yo creo que hay que habilitar. Estamos en un tiempo bisagra, ¿no? En el cual Sí, claro. ser muy purista como soy yo me parece que no sería justo incluso para la gente, ¿no? Porque lo hizo en forma defensiva. De No acuerdo. es que, porque era mala gente ahorró en dólares, no. Porque desde el Estado los estafaban con los pesos, ahorró en dólares, y ahora no los vas a dejar volver a la Argentina cuando le estás prometiendo que eso no va a suceder más. Me parecería injusto, ¿no? No, tal cual. Más que nada, lo que sí veo y vi una buena posibilidad en el tema inflacionario. O sea, Sí. que se fue acomodando como para la baja, si bien está frenado ahí, congelado en buena posición, y podría estar mejor. Sí, lo que pasa es que... entre Pero las hay algo cosas- que tiene que pasar Sí. todavía. Entre las cosas que sucedieron lamentablemente antes de las elecciones fue que huimos del peso, ¿no? Cuando los argentinos olemos que hay alguna posibilidad de crisis o de vuelta al pasado, nos deshacemos, lo primero que hacemos es deshacernos de los pesos. Obviamente, cuando vos dejás de demandar cualquier cosa, su Claro. precio cae, ¿no? Obviamente, ¿qué pasó? Nuestra moneda perdió valor. Eso lo vimos inmediatamente reflejado en los valores de los dólares, pero si perdió valor en términos del dólar, también perdió valor en términos de todos los bienes y servicios de la economía. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo en que se reflejen todos los bienes y servicios de la economía esa depreciación. La verdad es que eso es lo que estamos viendo, eso es lo que hizo que de estar debajo del 2% subiera arriba del 2%, pero fíjate que fue por décimas, Sí. ¿no? Este año va a terminar con un 31% de inflación. Muy probablemente en los próximos meses volvamos a ver la inflación, no en enero, pero sí en los próximos meses abajo del 2%. Y estoy seguro que ya en el segundo semestre, en tercer trimestre, más específicamente, lo vamos a ver por debajo del 1% a la inflación. Y vamos a estar terminando el año con menos de la mitad de la inflación que tuvimos el año pasado, ¿sí? Del 31%. Ponele un 15%, ¿no? Y es más, vamos a tener ya un Banco Central lo suficientemente consolidado en su solvencia, ¿sí? Porque ya es solvente hoy, pero no lo solvente que son los bancos que le dan a su gente, ¿no? Una inflación de un dígito, ¿no?
por lo menos no está quebrado como estuvo a lo largo de casi toda la Sí, historia claro. argentina, más o menos, Sí. ¿no? Del Banco Central de la República Argentina. Pero bueno, no tiene ese grado de solvencia. Durante este año va a lograr ese grado de solvencia. Yo creo que para mediados del año que viene, 2027, vamos a tener una inflación seguramente ya acumulada en 12 meses de un dígito, ¿no? Y eso va a ser como tocar el cielo con las manos. Para Eso los te habilita argentinos. muchísimo para cualquier alternativa de inversión, Sí, de aceptación de entrar al mercado de podés capitales planear. a nivel internacional. A ver, la gente misma se debe dar cuenta hoy la diferencia de estrés, ¿no? Sí. De cobrar el sueldo como nos pasaba antes y salir corriendo, si te sobraba algo para ahorrar, a comprar dólares. Y si no, lo que sea que ya tuvieras, o el resto, era urgente. El primer fin de semana era un caos después de que cobraban los sueldos la Sí, gente en los hipermercados y en los súper, porque se llenaba de gente, porque vos esperabas una semana y ya tu sueldo compraba menos. Hoy la gente puede planificar, puede decir, bueno, este fin de semana no tengo ganas de ir, no voy. ¿Sí? Claro. Tenía ganas de irme de comer en la casa de algún amigo, invitarme, en vez de ir a hacer compras, voy la otra semana. Y la verdad que los precios van a ser más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Un poquito más caro, puede ser, pero no vas a perder lo que perdías antes. O sea, estamos ganando en términos de una vida de ciudadano normal de cualquier país normal. Eso es lo que vamos a empezar a notar. Más allá de que yo creo que esta recuperación de los ingresos de los argentinos que empezó allá por mediados del 2024 y que lamentablemente cuando empezó toda esta incertidumbre que moderó el nivel de actividad, el crecimiento de la economía, la recuperación de la economía a partir del segundo trimestre del año 2025, antes de las elecciones, ¿no? Frenó esta recuperación. Es Sí. la realidad ahora que estamos viendo que se está volviendo a recuperar fuerte la economía con una inflación a la baja, vamos a volver a ver que nuestros ingresos van a ir mejorando. Sí, estamos lejos del inicio de la debacle con el anterior gobierno, allá por el segundo trimestre, o sea, comparado con el primer trimestre Sí, del claro. 2023, y sí, todavía nos falta, pero bueno, los milagros no existen y lo bueno es que esto es un crecimiento sólido, porque acá vos no tenés un gobierno que salió a derrochar plata para hacerte sentir, viste, que No, estás en claro. Disney durante 3 meses para después tener que pagar durante 20 años la tarjeta de crédito de Exacto. haberte malgastado todo en Disney, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, bueno, esto por lo menos es sólido y yo creo que va a continuar, ¿no? Tenemos una buena perspectiva incluso de crecimiento para el año Vamos a crecer seguramente alrededor de 4,5% y yo creo que vamos a estar por arriba del 5% en los próximos años, en la medida que nuestra dirigencia política en el Congreso, en el gobierno, demuestren que se Claro. quieren seguir con todas estas reformas, ¿no? Las que faltan, permitir privatizar, permitir también hacer una reforma del sistema previsional, que también es muy importante como señal, ¿no? Porque está absolutamente quebrado. También hacer una reforma tributaria, mostrar que no solamente el gobierno nacional tiene voluntad de bajar la presión tributaria, porque acá está pasando que el gobierno nacional baja los impuestos y las provincias y los municipios los suben. Entonces esto, claro, la presión tributaria que vos sentís como ciudadano y mucho no varía, ¿no? Y eso yo creo que es algo que los argentinos, y esto es muy importante para todos, tenemos que aprender, ¿sí? Este es un país federal, o sea, no esperen que todas las soluciones vengan del gobierno nacional, porque no va a pasar. De los 160 y pico de impuestos, o 155 impuestos que quedan en la Argentina, porque el gobierno nacional eliminó un montón, un poco más de 40 son impuestos nacionales, los otros 110, ¿sí? O poco más, son tasas municipales e impuestos provinciales, o sea que el mayor problema lo tienen las provincias. Ahí es donde hay que ir a reclamarle a los legisladores provinciales, al gobernador, al intendente, al concejal, que te baje los gastos para que bajen esos impuestos y eliminen todo ese engendro que han generado. Y tiene una ventaja, porque el señor de Salta, yo soy salteño, les cuento, el señor de Salta, el gobernador es su vecino.
Claro. El legislador provincial, el concejal, el intendente es tu vecino. ¿No queda un poco más cerca ir a reclamarle que digamos, disminuyan el estropicio fiscal que se armó a tu vecino que venía a reclamarle la capital federal? Me parece que te queda mucho más cómodo, ¿no? Sí. Bueno, es que esa parte de entender que este es un país federal, no solamente declamarlo, también la tenemos que asumir como ciudadanos a la hora de exigirle a quién corresponde que resuelva los problemas que tenemos, ¿no? Que de vuelta no son todos a nivel nacional. Aldo, son muy buenos los temas y las alternativas que exponés con respecto a probables soluciones o por lo menos el entendimiento de que la gente pueda tener de condiciones de cómo mejorar distintas situaciones. Yo te agradezco como siempre, el tiempo es tirano, así que alguien lo dijo y verdaderamente te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, seguramente la seguiremos en otro momento. Cuando quieran. Para mí siempre es un gusto estar acá. Te agradezco muchísimo, Aldo. Un abrazo grande. Gracias. Y a todos ustedes, lo vemos en la próxima, acá, en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.